clara cuando dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Este versículo nos recuerda que el pecado no es algo ligero o sin consecuencias. Tiene un precio, una deuda que debe pagarse. Cada uno de nosotros tenía una deuda impagable por causa del pecado, pero Dios en su amor proveyó el pago perfecto a través de Jesús. Más adelante, en Romanos 8:1 leemos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto no significa que no cometamos errores o que ya no tengamos luchas contra el pecado, sino que la deuda que teníamos ha sido pagada. Y como dice el mismo capítulo en los versículos 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién los condenará? Él es también el que intercede por nosotros. La pregunta es: ¿vivimos conscientes de que nuestra deuda ya fue pagada o seguimos cargando culpas que ya fueron canceladas en la cruz? Cuando yo era adolescente, tendría unos 13 o 14 años, si mal no recuerdo, mi familia y una familia amiga salimos de viaje. En uno de esos días llegamos a un supermercado para hacer algunas compras. A mí no me gustaba mucho andar de compras en ese momento, y un amigo y yo nos pusimos a vagar por los pasillos, y entre juego y distracciones, jugando con una pelota, golpeamos un frasco de salsa que se cayó y se rompió. El sonido del frasco quebrándose rápidamente llamó la atención y el personal del lugar llegó casi al instante. Y aunque fueron amables, también fueron firmes. Alguien debía hacerse responsable y pagar por la salsa rota. Mi papá y el padre de mi amigo llegaron enseguida. Recibimos el regaño correspondiente con justa razón, pero eso no resolvía el problema. El supermercado no se conformaba con que nos llamaran la atención. Había una deuda que debía pagarse. En ese momento, mi papá y el padre de mi amigo hablaron con el personal y pagaron el costo del frasco roto. Yo lo había roto, pero ellos pagaron. Después de eso, ya nadie del supermercado podía reclamarnos nada. La deuda estaba cubierta y nosotros podíamos seguir caminando por el lugar sin miedo a que alguien nos detuviera o nos señalara. No hubiera tenido sentido que después de que mi papá pagara, alguien viniera a cobrarme de nuevo. Incluso sería injusto que yo intentara pagar por mi cuenta algo que ya estaba pagado. Ellos no necesitaban que fuera yo específicamente quien pagara, solo querían que la deuda quedara cubierta. Ahora, que mi papá hubiera pagado no me daba el derecho a seguir rompiendo cosas pensando: no importa, al cabo es que mi papá pagará otra vez. Si hubiera actuado así, probablemente habría recibido un castigo mucho mayor, o tal vez haber enfrentado otras consecuencias más serias. El hecho de que mi padre cubriera mi falta me dio una libertad que yo debía cuidar y usar con responsabilidad. En lo espiritual sucede algo muy parecido. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Y todos hemos roto frascos en la vida, hemos cometido pecados, y estas acciones generan una deuda delante de Dios. Una deuda que no se paga con buenas obras ni con promesas de ser mejores la próxima vez. La Biblia es clara, el precio es la muerte. Ahí entra nuestro Señor Jesús. Aunque Él no cometió ninguno de nuestros pecados, Él murió en nuestro lugar para pagar la deuda completa. Como mi Padre cubrió el precio de mi equivocación porque soy su hijo, Jesús cubre el precio del pecado también. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Cristo ya pagó, no tiene sentido que vivamos como si todavía tuviéramos que saldar esa deuda por nuestra propia cuenta. Tampoco debemos permitir que nadie nos condene por lo que Jesús ya cubrió. Romanos 8 lo deja claro: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios nos justifica, nadie tiene derecho de acusarnos. Pero esta libertad no es licencia para seguir viviendo como antes, confiados en que al cabo Cristo ya pagó todo. No,
El apóstol Pablo lo explica en Romanos 6, 1 y 2, que dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cristo pagó nuestra deuda para que vivamos libres, no para que abusemos de su gracia. Así como mi papá pagó por el frasco roto y yo quedé libre de la deuda, Cristo pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Ahora podemos caminar confiados, sin temor a la condenación ni a la acusación, porque la deuda ya fue cubierta. Y esa libertad no debe llevarnos a la irresponsabilidad, sino a la gratitud, a la obediencia y a una vida que honre a aquel que pagó en nuestro lugar. Jesús no solo saldó nuestra cuenta, nos dio un nombre nuevo, nos llamó hijos de Dios y nos invita a vivir de manera digna a ese llamado. Si estás en Cristo, recuerda, tu deuda fue pagada, no tienes condenación. Vive en esa libertad, pero hazlo con responsabilidad y gratitud a Dios, porque Él pagó la salsa rota.